Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta mañana quiero que levantes tus manos al cielo y declares que tú y yo somos hijos de Dios. Somos nacidos de nuevo. Y hoy caminamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Renunciemos a caminar conforme a la carne. Que Dios está con nosotros. Que Dios siempre nos va a fortalecer y siempre nos va a ayudar. Pero recuerda que Dios nos dejó armas poderosísimas. Una de las armas las poderosas es el ayuno y la oración. Aunque hoy estoy hablando específicamente del ayuno. Pero quiero que entiendas algo. El ayuno no te sirve si no hay oración. El ayuno no te va a servir si no hay intimidad con el Dios Todopoderoso. Porque, ¿qué queremos lograr? Romper con ataduras. Romper con aquello que no nos deja poder ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que nos levantemos, que se rompa la pereza, que se active la oración, que se active el deseo por la palabra, que se despierte el espíritu que está dormido. Por eso el apóstol Pablo decía, despierta, despierta, tú que duermes. Despierta para que te avive Cristo. Hoy es importante que nosotros nos despertemos como hijos de Dios, que no nacimos en esta tierra para vivir derrotados. Ningún hijo de Dios nació para vivir derrotado, pero tenemos que aprender a enfocarnos y a ver lo espiritual, que es mayor que lo terrenal. Es mayor que lo terrenal. Lo espiritual trae vida, pero si vivimos conforme a la carne, vamos a traer solamente muerte. Y tenemos que aprender que el ayuno cambia la atmósfera que nos rodea. Número 1, va a romper con la opresión y ataduras espirituales. En el libro de Isaías 58 habla del ayuno que rompe cadenas, ligaduras y yugos. Como hijos de Dios, ¿cuántos están viviendo con cadenas todavía? Con yugos, con ligaduras que no han podido romper. Por eso ayunamos, para romper todas estas ligaduras. Este es el ayuno que Dios nos dio. Romper con esas ligaduras. Podemos ver atmósferas, de ejemplos de atmósferas opresivas. Cuando hay pesadez en la oración. ¿Cuánta gente no ora? No oran. No, sienten que la oración los mata, que la oración los oprime. Se cansan. ¿Cuántas personas no viven con nubes mentales que no nos dejan ver lo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Cuántas personas no hemos vivido en ambientes de conflictos continuos? Veo muchas personas entre la iglesia que tienen conflicto tras conflicto, conflicto con la familia, conflicto con las finanzas, conflicto con los parientes, conflicto con todo, hasta con ellos mismos. Frialdad espiritual en la casa, estancamiento. Mira, todas estas cosas pueden suceder en tu familia, contigo mismo. Pero hay una gran verdad. Hay atmósferas que no cambian con consejería, cambian con ayuno. Hay personas que vienen, te piden un consejo, tú les dices qué hacer y hacen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tienen conflictos, que hay frialdad espiritual. Yo quiero que te sacudas el polvo de todo aquello que te encadena y que rompas con todo obstáculo ahora mismo en el nombre de Jesús. Que rompas con toda opresión, que rompas con toda atadura espiritual, para que cambies la atmósfera. El ayuno cambia la atmósfera que te rodea. El ayuno cambia la atmósfera de derrota en atmósfera de victoria. Y qué poderoso esto. Te había dado el ejemplo de Esther. El ayuno cambia un decreto de muerte en un decreto de vida. Puedo darte el ejemplo de Jonás. Cuando Dios trae un decreto de muerte por la corrección que había. Mire qué tremendo, pero ese pueblo entró en ayuno y oración y cambió el decreto de muerte por un decreto de vida. Pueden haber decretos de muerte contra tu vida. Hay personas que viven de accidente en accidente.
de enfermedad en enfermedad, de yugo en yugo, de derrota en derrota. Rómpelo ahora. Cambia un decreto de muerte en un decreto de victoria. Cuando un pueblo ayuna, el ambiente de pérdida se convierte en oportunidad divina. Por eso nosotros como cristianos tenemos que orar y ayunar por nuestro país para romper con decretos de muerte, de miseria, de pobreza, de narcotráfico, de todo aquello que se ha venido contra nuestro país. Honduras debe ser una tierra fértil, bendecida, próspera, en paz. Una tierra donde se huela la paz. Donde la gente diga, wow, qué lindo venir a este país. Pero vemos un país de conflicto, un país de derrota, de accidentes, de ataques, de robos, de hurto. Tenemos que entender que Dios nos está hablando para cambiar la atmósfera que nos rodea. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacerlo. El hombre natural no puede entender estas cosas del Espíritu, pero si tú y yo fuimos escogidos como hijos de Dios, tenemos un compromiso, un deber de romper con toda atadura espiritual, con todo conflicto, desatar todo aquello que nos tiene atrapados, viviendo en pobreza, viviendo en ataques, contraataques, sembrando odio. Tenemos que romper para que el amor de Cristo, el Espíritu de Dios se derrame sobre esta nación. Ningún hombre va a poder salvar Honduras. Lo que va a salvar Honduras es una iglesia que ore y ayune. Una iglesia que altere, escuche bien, que altere el destino. Porque nuestro destino no es de vivir en fracaso. Nuestro destino es de vivir en victoria. Los decretos de muerte no deben de ser contra nosotros. Deben de ser de vida. Y la gente va a ver una iglesia poderosa. Y va a querer ir a tu iglesia, va a querer venir a nosotros, va a querer andar con nosotros para decir, a esto necesitamos en el gobierno, a esto necesitamos aquí, a esto necesitamos en las empresas. ¿Por qué? Porque esta gente ayuna y ora y los cielos se abren. Cuando el pueblo ayuna, el ambiente de pérdida se convierte en oportunidad divina. Y se van a abrir ambientes proféticos y de revelación. Mire qué poderoso esto. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2 al 3, dice, mientras ayunaban, el Espíritu Santo habló. Es que es poderoso. El Espíritu Santo habló. ¿Quieres que te hable el Espíritu Santo? ¿Quieres que te dirija el Espíritu Santo? Esto es un tiempo de ayuno y oración. Daniel oraba y dice que había una guerra espiritual en los cielos. Había una guerra espiritual. Hasta que vi la visión a Daniel mediante el ayuno y la oración. Y eso que no era un ayuno total, era un ayuno parcial. Pero sea como lo hagas, el ayuno activa atmósferas. El Espíritu Santo te va a dar instrucciones claras. Se van a liberar llamados, se van a activar dones. Los demonios van a tener que huir. Se van a liberar las direcciones divinas para la temporada. Atmósferas sin ayuno, silencio. Atmósferas con ayuno, dirección. ¿Quieres que Dios te dirija? Es la pregunta que te debes de hacer hoy. ¿Vale la pena ayunar? Claro que sí. Tú vas a ver tu recompensa. Si todos estos hombres de Dios ayunaron, fue por algo. Los cielos se abrieron, se cambiaron los decretos, se cambió los decretos de muerte, se cambió la atmósfera de derrota en una atmósfera de victoria, en una atmósfera donde había escasez, se cambió una atmósfera donde entró la abundancia. Hoy es el tiempo donde la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, debe ponerse de rodillas y comenzar a orar sin cesar, porque el Dios Todopoderoso va a oír nuestras oraciones y se va a derramar sobre nuestro país o en el país donde tú vivas, o con la familia donde estés,
o en la casa donde estés, donde la dificultad te esté oprimiendo, se va a romper cuando tú logres entender que hay demonios que solo salen con ayuno y oración. Te ha hablado el apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia Ministerio de la Familia.